en internet, en las redes, en diferentes lugares, predicadores, y ahí enseguida viene la pregunta, ¿no? Dependiendo de quién pregunte, Ricky o Pastor, ¿está bien que escuchemos a tal a cual? ¿A quién debemos escuchar? ¿No? Porque son mucha la información que vamos recibiendo y genera obviamente dudas, y lo que vamos a hablar hoy también aplica para cuando vienen consultas acerca de algunas prácticas que nos estamos acostumbrando a ver, a celebrar. Estamos en medio de la celebración del carnaval y otras tantas que surgen a lo largo del año, como el Halloween, y siempre viene la pregunta: ¿qué está bien, qué está mal? ¿Cómo debiéramos nosotros proceder al respecto? ¿No? Y coincidentemente, en uno de mis devocionales me encontré con este pasaje del Antiguo Testamento, en Deuteronomios, que dice lo siguiente: si algún profeta viene y les dice que tuvo una visión, o les anuncia algo milagroso que está por suceder, y el milagro realmente sucede, ¿qué es lo que pasa? Tengan cuidado. Si luego los invita a adorar a otros dioses desconocidos, no le hagan caso. En realidad, Dios quiere ponerlos a prueba y ver si lo aman con todo lo que piensan y con todo lo que son. Ustedes deben adorar únicamente a Dios y solo a Él deben obedecerlo y serle fiel. Qué tremendo esto que acabamos de ver o de escuchar. Acá me hizo pensar en algunas cosas que en realidad es que tenemos que tener en cuenta. Porque a la luz de la palabra nos hacen percibir que hay cosas que tenemos que saber, que hay predicadores, que hay profetas, dice, que hacen milagros y que son reales, que Dios lo permite, que es para saber o ponernos a prueba. Fíjense, Dios quiere ponernos a prueba. Ahora resulta que si nosotros vemos o escuchamos que esas cosas suceden, nos están poniendo, el mismo Señor nos está poniendo a prueba a nosotros, que es para saber si Dios y a Dios lo amamos correctamente. Dice, ver si lo aman con todo lo que piensan y con todo lo que son. Es interesante lo que se está planteando acá. Resulta que si yo escucho predicadores, profetas o enseñanzas, que todavía veo si hay milagros y que de alguna manera se ven cambios, Dios está poniendo a prueba el amor que yo tengo hacia Él. En un ratito va a quedar un poquito más claro. Entonces, no todo lo que se ve o lo que parece que es de Dios, lo es. Lo que me hace identificar que lo correcto es que yo debiera tener un amor que viene de Dios, que ese amor se devuelve hasta sabiendo escuchar. Seguimos un poco entreverados todavía, pero esto va a venir un poquito más de luz. Miren lo que dice en el Nuevo Testamento, también encontramos una situación similar. En 2 de Pedro dice: en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Me imagino que hace referencia a esto que está en Deuteronomio. Pero, fíjense, así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Cuando estamos hablando del Nuevo Testamento, ya estamos hablando de la iglesia establecida. Ya estamos hablando de que Jesús se fue y estamos en el periodo de la gracia. Nació la iglesia y dentro de los que estaban en la iglesia surgían predicadores que decían ser, que venían de parte de Dios, pero no lo eran. Fíjense, ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta. Abran los ojos y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperan, serán destruidos por completo. Mucha gente vivirán como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Y esto a veces pasa, ¿no? Hay ciertas creencias, ciertas religiones que enseñan de tal manera que entramos todos en la misma bolsa. Hay un falso testimonio porque quieren seguir cosas que no son correctas y resulta que todos quedamos señalados. Dice, por culpa de ellos la gente hablará mal de los cristianos. Esto es muy grave. Esos falsos maestros desearán tener más dinero, más dinero, y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios
ya ha decidido castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y como en nuestros días suceden estas cosas y van a seguir sucediendo. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Y hoy vamos a descubrir algunos peligros o algunos cuidados que tenemos que tener porque nosotros somos responsables ante todo esto que vemos, que escuchamos y que seguimos. Primer peligro que quiero compartir, el desconocimiento. ¿No les pasaba cuando niños que eran rezongados por papá, por mamá, que decíamos, yo no sabía? No, es una excusa, yo no sabía, pero cometí el error, la ignorancia, el no conocer. En un diálogo que Jesús tuvo con un grupo de estos falsos que enseñaban mal, los saduceos, que no creían ni siquiera en la resurrección, les dijo, ustedes andan como equivocados. ¿Por qué? Porque desconocen las Escrituras. No solamente desconocen lo que dice la palabra, sino desconocen el poder de Dios. Entonces ahora yo y vos, a partir de este momento, empezamos a entrar como responsables dentro de lo que vemos y dentro de lo que escuchamos. El desconocimiento de la ley no me exime de responsabilidad. Si vas en el tránsito, conduciendo tu vehículo, y de pronto doblás o haces una maniobra en U, que de pronto no sabías que no se podía, y aparece un oficial de tránsito y te detiene, ¿qué es lo que puedes decirle? Yo no sabía. No sabía, pero no zafo ¿de qué? De la multa. Porque el error fue mío, la sanción viene, pero no zafo de las consecuencias. El inspector puede decir, lea las leyes de tránsito antes de salir a conducir. No es la culpa de él, es mi culpa que no conozco la ley. Hace casi 40 años atrás, cuando me dieron la licencia de conducir, estudié las leyes de tránsito, como cualquiera de los que saca la licencia. Y obviamente conforme pasan los años, las décadas, esas leyes van cambiando, se van modificando, van cambiando las flechadas, van cambiando un montón de cosas. Ahora, no es culpa del que ordena el tránsito, sino es mi culpa si yo desconozco la ley, el cometer la infracción. Hace un poco tiempo atrás, mis hijos ambos sacaron por primera vez la licencia. ¿Qué es lo que hice? Como excusa también para ayudarlos, empecé a estudiar las leyes de hoy que estaban vigentes, que a su vez me aportaba a mí, para poder saber qué es lo que cambia y qué es lo que no. Comúnmente escuchamos y decimos, pecó por ignorancia. No, cometió el error porque no sabía. Y eso es cierto. Muchas veces cometemos errores porque no sabemos. Ahora, la culpa no es de los demás, la culpa es mía, que desconozco el procedimiento, y de eso se trata. Si invertimos el dicho, no seamos ignorantes, conozcamos, sepamos lo correcto para no pecar, para no errar, para que no nos equivoquemos. De eso se trata. Conozcamos la ley para poder avanzar y no cometer errores. Las consecuencias del pecado son graves, recién leíamos, ¿no? Fíjense, decía, tienen su consecuencia, que les enseña mal sufrirán las consecuencias de hacerlo. Pero yo no me eximo de esa consecuencia, porque dice, serán destruidos por completo, pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán del castigo. Lo dijo en el Antiguo Testamento, pero lo dice también ahora, en el Nuevo Testamento, y lo dice hoy también. Si yo entro dentro del sistema de lo que me enseñan, y me adhiero y apruebo, también voy a tener mis propias consecuencias, pero no podemos trasladarle nuestra responsabilidad de cómo escuchar a los demás. Vos y yo somos responsables de a quién y qué escuchamos. Yo soy responsable de escuchar lo que está bien y seguir el camino correcto, evitar el error. Ahora deberíamos preguntar, ¿dónde se encuentra este conocimiento? ¿Dónde puedo adquirir o saber la ley correcta para poder evitar el error? ¿Cómo salir del desconocimiento? ¿Cómo salir de la ignorancia?
cómo saber a quién escuchar. Y hoy vamos a ver dos consejos para poder saber cómo escuchar correctamente. El primero, lee el manual. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Y acá vamos a ver algunos textos que Pablo le escribe a un... ¿Me escuchan igual? Sí. Qué bárbaro. No sé si es que debiéramos esperar, Carly, un poco por la transmisión. Si no, yo sigo adelante. ¿Sí? Sigo adelante, bueno. Créanme que algunas cosas que les voy a leer van a estar en la pantalla también, pero es la palabra de Dios, ¿no? Dice, fíjense, Pablo le escribe a un pastor, a Timoteo, que recién se estaba iniciando. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Fíjense que esta ley, esta palabra, no solamente es para identificar lo que me enseña mal, sino para que nosotros podamos avanzar y conducirnos bien en nuestra propia vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Dios lo usa para preparar y capacitar al pueblo para que hagan toda buena obra. Fíjense qué interesante que es este manual. Nos enseña a poder estar preparados, no solamente para lo que escucho, sino para poder tener una buena calidad de vida. Leer en profundidad, estudiarla correctamente. Conocer primero la palabra nos ayuda a escuchar correctamente. Y esto es interesante. Vayamos al manual, primer consejo. Cuanto más conozcamos la palabra, más sabremos a quién debo escuchar. Eso estaba en el título, imagínenlo, está ahí. Cuanto más conozcamos lo vuelvo a leer, cuanto más conozcamos la palabra, más sabremos a quién debo escuchar. Entonces, si de a poco se van dando cuenta que la responsabilidad tanto no es de los demás, sino comienza a ser mía. De nuevo, Pablo a Timoteo, fíjense lo que le dice, lo que le escribe. Recuerden, el pastor, alguien que domina las escrituras, dice: si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia, serás un buen servidor de Jesucristo. Estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas como tú lo haces. Vos y yo lo hacemos. Enseñamos y obedecemos las enseñanzas cristianas como tú lo haces. Es lo mismo que alimentarse bien. No prestes atención a historias falsas que la gente inventa. Más bien, esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Resulta que hay historias falsas que la gente enseña, pero tu responsabilidad, Pablo, Timoteo, que conoces la palabra, obedecela, pero tenés que ser un buen discípulo de Jesucristo. Pablo acá le está escribiendo a un joven pastor. Como premisa pensamos que conoce la palabra. Sí, es verdad, y lo está diciendo, pero también dice: no sigas la fábula, dice, no prestes atención a historias falsas que la gente inventa. Hay una versión que habla de chismoserío de viejas y todo lo demás. Bueno, pero de alguna manera acá nos está enseñando: tener cuidado, que hay historietas, que hay cosas que parecen que son de la Biblia, pero son falsas. Debemos ser entonces un buen discípulo del Señor. Lo primero entonces, para salir de la ignorancia, ¿qué es? Leer el manual. Lo segundo, para salir de la ignorancia, dice: seguir las enseñanzas de Jesús. A mí me gusta mucho porque en el rol que estoy dentro de la iglesia conecto mucho con personas que vienen a Cristo por primera vez, que están entregando su vida. Entonces, de los primeros consejos que yo le doy es agarrar la Biblia, leer el manual, pero andate a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Por qué los invito a ir a los evangelios? Porque los evangelios narran la vida ¿de quién? De Jesús, sus enseñanzas, lo que él decía para actuar, cómo comportarse en la vida, los problemas éticos que hay que solucionar, cómo salir de los conflictos, todo lo que tiene que ver en las respuestas que hay que dar. Si nosotros nos mimetizamos
y escuchamos y atendemos y entendemos cómo actuaba y andaba Jesús, es muy probable que si yo tomo las mismas conductas que Él, voy a saber transitarme correctamente en la vida y me voy a dar cuenta quién me enseña cosas que nada tiene que ver con lo que Jesús quería enseñar. Estoy seguro, otra frase estaba ahí, cuanto más conozcamos e imitemos a Jesús, menos nos dejaremos engañar. Cuanto más sepas de Jesús, cuanto más conozcas de su proceder, cuanto más nos mimeticemos con Él, menos nos vamos a dejar engañar. Entonces cabe la pregunta de quién era Cristo, de qué es lo que hacía, qué es lo que enseñaba, cuál era el plan de Dios a través de Jesús para esta humanidad que tiene promesas para el presente, para el futuro, que en medio de las dificultades, en medio de las adversidades nos ayuda y nos enseña a salir. Saber de Jesús tiene que ver que Él vino con un plan, que Él vino con un propósito. Saber de Jesús me enseña que hay un amor de Dios demostrado a través de Jesús para hoy y para la eternidad, que ese amor es incondicional, que ese amor no depende de lo que soy, que ese amor no depende de lo que hago, no depende de lo que hice, depende de mi propia vida si yo tomo la decisión de seguir a Jesús. Y ese amor me saca de cualquier situación, es ese amor que me da paz en el momento que más necesito, es ese amor que en un rato se va a escuchar mejor, que nos da la posibilidad de acercarme más y mejor a Dios. Es ese amor que nos da esperanza para el hoy y para el mañana. Por eso, un buen consejo, lo segundo es no solamente leer el manual, sino que tiene que ver también con seguir las enseñanzas de Jesús. Acá también. Entonces, eso de alguna manera me va a ayudar a poder identificar quién enseña algo que tiene que ver con Jesús y quién no. Hace un rato cantábamos canciones, que todo se trata de Jesús, ese amor demostrado, ese bien que tiene para mí. Cuando nos prediquen otro evangelio que no sea este, debe sonar una alarma en nuestro interior. Algo nos tiene que decir, esto no tiene que ver con Jesús, tiene que ver con otros intereses. Por eso te desafío a que sigas cada día más y mejor a Jesús. Entonces, para salir de la ignorancia, no solamente hace falta leer el manual, no solamente seguir a Jesús y sus enseñanzas, sino que te doy un tercer pique: investigar a quien escuchás. Cuando no sabemos de alguna creencia o celebración o grupo religioso, debemos investigar. Me escuchaban igual bien sin micrófono, ¿no? Qué capo, Ricky, ese la jugó igual. Si no tengo voz para la próxima reunión es culpa de esta segunda, Así que bueno, investigar, a ver esto que te están enseñando, esto que te están diciendo, esta celebración, qué origen tiene, cómo nació, cómo surgió, quiénes están detrás de los líderes, de los que los dicen, cuáles son sus fundamentos, qué tipo de fines persiguen, quiénes son los que acompañan y están adheridos, quiénes practican, quiénes participan. ¿Qué es lo que logran? ¿Cuáles son los resultados? ¿Por qué los siguen? Conforme vos investigues y tengas ese activo, vas a empezar también a tener respuestas, porque Dios a vos y a mí no solamente nos dio la ley, no solamente nos pidió que lo obedezcamos, pero que seamos inteligentes. Entonces, utilizar la capacidad que Dios te dio para investigar y ver si esto que me están enseñando está correcto. Hace muchos años atrás nos tocó un tiempo de vacaciones en familia, justamente en semana de carnaval, y claro, surgió el tema de qué era el carnaval, qué es lo que estaba sucediendo. Entonces tomamos la decisión con Ana Laura de investigar juntos. Entonces los cuatro nos pusimos alrededor de una mesa, abrimos una tablet, lo comenzamos a googlear. Hoy el googlear casi que está quedando en el tiempo, ¿no? Porque tenemos ChatGPT, tenemos un montón de cosas, inteligencia artificial, lo que fuera, investigar. Lo interesante de esa práctica que reunidos alrededor de una mesa, de abrir la información de dónde viene, los chicos empezaron a leer cuáles eran las prácticas y de dónde procedían, que ellos prácticamente decidieron, esto no está bueno. Pero ¿por qué tuvieron herramientas para decir que esto no está bueno?
Porque desde niños empezaron a recibir ¿qué cosa? Las normas, las leyes que están, las enseñanzas de Jesús. Entonces ya tenían herramientas para decir, esto no conviene, por más que vean en las calles las celebraciones, las marchas, la música, los disfraces, montones de cosas. Dijeron, esto no viene de parte de Dios. Les puedo asegurar que si nuestros niños, nuestros hijos, absorben las enseñanzas que van recibiendo desde chicos y tienen herramientas para poder decidir, y mucho más cuando investigan juntos y ellos fueron parte de la decisión de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, tenés la iniciativa. Hay falsas enseñanzas, doctrinas que persiguen intereses cerrados, que tienen que ver con el poder, con la posición, con la popularidad, con todo lo de la riqueza, el materialismo, el dinero. Debemos cuidarnos entonces y salir de la ignorancia. Entonces, el primero era salir del desconocimiento, de la ignorancia, y para salir teníamos tres maneras. La primera es leyendo el manual cada día, lo que el Señor tiene y quiere para nuestras vidas. En segundo lugar, siguiendo las enseñanzas de Jesús. Y en tercer lugar, investigar. Ahora, yo les dije que les iba a dar dos herramientas, dos peligros. El primero era leer el manual, y el segundo somos nosotros mismos. Ya sigue acá Pablo enseñándole a este pastor joven. Le dice, 1 Timoteo dice, ten cuidado de qué. ¿Lo tenemos? Ah, sí, estamos completos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué interesante esto. Hoy leíamos, ¿no? Pablo, un pastor, un predicador de la sana doctrina, le dice, está todo bien, pero tened cuidado de vos mismo. Y te lo digo a vos, tened cuidado de vos mismo. Yo tengo que tener cuidado de mí mismo. ¿Por qué el apóstol Pablo, a un pastor que le consta que absorbió la doctrina, porque lo leímos, vos absorbiste la buena doctrina? Es más, la estás obedeciendo y la estás enseñando bien. La buena doctrina que has seguido le dice que se cuide de sí mismo. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y en nuestro interior hay deseos que quizás no sean del todo correctos. Por nuestra formación de pecado nos puede suceder lo que le sucedió a aquellos que enseñan las falsas doctrinas. Muchos de ellos surgieron de lugares que se enseñaba bien la palabra, pero hubieron intereses interiores que estaban por encima de lo que la palabra de Dios es y hace, que les hicieron enseñar mal, y junto con ellos se llevan un montón de personas. Entonces vos y yo tenemos que tener cuidado. Muchos surgieron no porque aprendieron mal. Entonces, si invertimos o leemos en negativo este texto, digo, si no me cuido de mí mismo, si no me cuido de la doctrina y no persisto en ello, no me salvaré yo ni los que me oyeren. Y ahí empieza a tomar un poco de sentido la responsabilidad que tengo que tener. En primer lugar, porque el castigo decretado desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y a nuestros días, para que le enseñan incorrecto, está decretado. Pero si yo también entro en ese sistema, también hay un castigo para mí. No me salvaré yo ni a quienes enseñan. Entonces, decíamos recién que estas falsas doctrinas perseguían intereses cerrados, el poder, quizás la popularidad, y eso todo tiene que ver con el nosotros mismos, con el mí mismo, con el sí mismo, con el ti mismo. Eso de perseguir esos intereses tiene que ver con eso. Por eso, el diablo tan astuto, sabiendo que Jesús era el perfecto Dios, pero también era perfecto ¿qué? Humano, lo lleva a tentarlo con las mismas cosas que a nosotros nos pueden hacer caer. Y tiene que ver con esta realidad, con la fama, con la popularidad, con el deseo de estar en lugares de eminencia, con el poder, con la autoridad, con el tener dominio, con las riquezas, con el materialismo, con el dinero. Las mismas debilidades que llevaron a caer a aquellos que enseñan mal, también los llevó a Jesús. Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Qué es lo que pasó Jesús? ¿Cómo salió airoso? Repitan conmigo, escrito está.
Fíjense lo bien que le vino el tener el conocimiento. Porque me podés seducir con esas cosas que quizás yo tengo interés, que me pueden engañar, pero tengo el conocimiento de cómo debe actuarse. Y no me tergiverses lo que la palabra de Dios enseña, porque él le fue con la palabra y le quiso tirar libiazos, pero él supo salir de la situación porque entendía lo que estaba pasando. Vale decir que no desconocía las Escrituras y lo huyó, y huyó de esa situación y salió del peligro. Entonces sabemos constantemente que hacemos preguntas a quienes nos estaban enseñando qué es lo que persiguen, qué es lo que hacen, qué es lo que quieren lograr, cuáles son sus intenciones. ¿Sabes qué? Te desafío a que te la hagas a vos mismo. Estas preguntas, ¿cuáles son los fines que perseguís cuando querés meterte o escuchar cosas que no están correctas? ¿Qué intenciones realmente tengo? ¿Hay algunos de estos intereses que están fluyendo en mi interior? Sigue Pablo escribiéndole a Timoteo, porque claro, estaba queriendo formar correctamente a este pastor y lo estaba haciendo bien. Y le dice, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de digan conmigo, sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. A ver si se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Vos persigues las enseñanzas porque va a haber gente que quiere escuchar lo que quiere oír. Por eso van a estar de acá para allá y se van a sumar a cualquier práctica porque quieren vivir una vida cómoda, de novelerías que quieren oír. Dice acá, muchas veces escuchamos lo que queremos escuchar, que nos conviene escuchar. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos la ley, cuando vemos las enseñanzas de Jesús, ahí nos vamos a encontrar con decisiones personales que tenemos que tomar, que tienen que ver con la renuncia, que tiene que ver con el obedecer sin que tenga ganas. Por eso muchas veces se acomoda dentro de su zona de confort y va de acá para allá para que el mensaje que escucha sea lo que, la libertad que quieren tener para hacer lo que no está correcto. ¿Se entiende un poco la idea? Los confundí. Entonces, tengamos presente que el sí mismo, que el yo mismo, me puede traicionar porque somos humanos y tenemos intenciones equivocadas. Si nos dejamos llevar por este sentir, va a ser claro el fin. Vamos a estar muy lejos del plan de Dios y las consecuencias están vigentes. Entonces, estas dos cosas tienen que ir de la mano. El conocimiento de la ley, el de acercarme a esta palabra, como leíamos recién, que escudriña, que nos ayuda a caminar, a transitar en la vida, pero también sabiendo de que saliendo de la ignorancia también a la luz de la palabra estamos entendiendo que muchas veces yo soy el peligro, vos sos el peligro, por el cual puedo llegar a escuchar o meterme en prácticas que nada tienen que ver con lo que Dios quiere y tiene para mi vida. Que podamos entonces no apartarnos de este libro de la ley, no apartarnos de la palabra y que podamos aplicarla a nuestras vidas para avanzar. Pero avanzar de esta manera, creciendo, desarrollando toda nuestra vida, poder adherirnos a las prácticas y celebraciones que aporten a lo que Dios quiere y tiene para tu vida. Hay prácticas que te alejan de Dios, pero hay otras tantas que te conectan con Dios y entendés su plan para vos, para la humanidad. Por ejemplo, si hablamos de la Navidad, ya sabéis para qué vino este mundo, que Él nació por amor a vos, para identificarse con nosotros. Cuando pensás en la Pascua, hablas de su muerte, de su resurrección. Creemos en un Dios que está vivo, que no está muerto. Adherirte a esas celebraciones que te hacen entender el plan de Dios, que es agradable y es perfecto para la vida de cada uno de nosotros. Y que a la luz de la palabra podamos medir y dominar aún nuestras propias intenciones, nuestros íntimos deseos. Tanto es así que el Hebreo dice, la palabra de Dios es viva y que es poderosa. No está muerta la palabra, sigue vigente, sigue actuando en nuestra vida.
es más cortante que una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, al sí mismo, al yo mismo, y examina nuestros más íntimos pensamientos y los deseos de nuestro corazón. Deja que la palabra te acuse y te diga, estás siguiendo o estás escuchando a esto porque querés también tus propios intereses. Te están vendiendo una religión. Te están pidiendo dinero para, y eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Nada de lo que Él ha creado puede esconderse de aquel a quien tendremos que rendir cuentas de nuestros hechos. Ellos lo van a rendir, pero vos también vas a ser parte de rendir cuenta de los hechos y de a quienes o a quién nos adherimos. Pastor, ¿a quién escucho? Creo que si se dice estos 2 consejos, entre otros tantos, de leer el manual, salir del desconocimiento, de conocer cómo vivía Jesús, de investigar y saber que vos y yo somos también el peligro para caer, creo que ni siquiera vendrías a un pastor a preguntarle lo que estás escuchando. Porque además de conocer el amor de Dios y además de tener a Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo cuando entra te da convicción de pecado. Y te empieza a comer el oído y digo, ¿por qué estás hasta altas horas de la noche escuchando estas cosas que no corresponden? Te empieza a decir, cambia, salí, dormite, descansa. Enfoca tu vida en lo que Dios está haciendo. Vení a la casa de Dios, escuchar la palabra, escucharla entre semana. Es más, tenés que ir a tu casa y meditar en lo que los pastores de acá te están enseñando. No nos eches las culpas si aprendes mal. Mi papá, cuando yo era chico y quería sacarse la responsabilidad encima por cosas que yo hacía mal, ¿sabes lo que decía? Yo no le enseñé mal. ¿Qué pasó? Aprendió mal. Y acá se trata de lo mismo. A veces no te enseñamos mal, a veces no aprendes, no te enseñan mal. Somos nosotros que aprendemos equivocados porque queremos seguir esas enseñanzas. Ahora te voy a invitar a ponerte en pie y a cantar esta canción. Esta canción te va a enseñar bien. Esta canción te va a enseñar a adorar a Dios, al que reina con poder, al Creador, al que su fama es eterna, que no solamente es para un evento, no solamente es para un campamento de jóvenes, que Dios permita que les haga sentir lo que yo y vos estamos sintiendo en esta mañana, pero que perdure, porque esa forma de vida la quiere para cada uno de nuestros días. Adoremos al que resucitó y que todos juntos podamos gritar y lo vas a cantar. Que no hay otro nombre igual. Decir conmigo, no hay otro nombre igual. ¿Cómo es ese nombre? Decir Jesús conmigo, Jesús. Cree en Jesús. Seguí a Jesús. Lee las palabras. Cantamos, adoramos y en medio de la canción sentí que me entregar tu corazón a Cristo. Hacelo con tus propias palabras y yo ya no quiero escuchar más nada. Te quiero escuchar a vos. Te invito a mi vida. Quiero tener un nuevo comienzo.